¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de esta comunidad? Gracias por estar con nosotros. Oigan, a las 21:30 no se pierdan. Qué buena entrevista con Federico Anaya, de verdad. Qué explicación da de todo lo que fue esta discusión, debate, voces que se escuchaban por todos lados sobre la CNDH y Rosario Piedra. Qué buen análisis hace Federico Anaya. No se lo pierdan de verdad a las 21:30 en este canal. Esta cápsula que encabeza su servidor en esta oportunidad, quiero enfocarla de verdad a pues sí, a este ya avance literal de la injerencia por parte de los Estados Unidos, fomentada, aplaudida, congratulada por la derecha mexicana y que se ha venido manifestando y se ha intensificado en los últimos días y en las últimas horas con diferentes expresiones, pero que tienen que ver directamente con lo que es el poder económico y que nos muestran cómo va a ser esta batalla y por qué tenemos que en definitiva estar unidos ante una postura que no será nada fácil de contrarrestar, nada, pero nada fácil, y que por lo tanto se requiere sí la crítica, sí la visión clara para que no se pierda de vista el movimiento como tal, pero sin duda alguna también estar muy atentos de cómo se va a tratar en un momento dado, si no de someter, sí de doblar, sí de presionar a la administración de Claudia Sheinbaum, que tendrá que ser, por supuesto, muy, pero muy inteligente para manejar este tipo de situaciones. Porque sin duda alguna, desde la llegada de Trump, o más allá de la llegada de Trump, les soy honesto, los sucesores de Trump, como bien lo dijo Federico Bonazo, el problema no es en sí Trump, porque en Trump ya lo conocemos, ya sabemos quién es Trump, ya sabemos cómo opera, ya lo vimos en su rostro más bully con Enrique Peña Nieto, al que de plano nada más faltó que le diera un zape, y su rostro más diplomático con el propio Andrés Manuel López Obrador, a quien consideró como su amigo, e incluso López Obrador, en una reunión de la que voy a profundizar un momento más del TEMEC, se mostró crítico de la relación México-Estados Unidos, pero siempre de una manera muy tranquila, muy serena, que con Trump simplemente no pasó de ahí, ¿no? Trump pudo haberse puesto fúrico como se ponía con Peña, como se ponía con otros mandatarios, pero con Andrés Manuel López Obrador nunca lo hizo, siempre le mostró ese respeto al mandatario mexicano, ¿no? Entonces ya sabemos quién es Trump. El punto es quién puede suceder a Trump dentro de 4 años. Recuerde que Trump ya no se puede reelegir. Entonces, en 4 años habrá un nuevo gobernante y si nos basamos en lo que vimos ahora, el Partido Demócrata está en la calle, así de sencillo, no tiene hoy por hoy cuadros que puedan pelear contra lo que viene. Y el punto es quién viene después de Trump, un Ron DeSantis, un Greg Abbott, un Ted Cruz, o bien la gente que comienza a rodear a Trump en su próximo gobierno, un Marco Rubio, que para muchos ya es desde ahorita el personaje a seguir como secretario de Estado y que de verdad estaría llevando al mundo a extremos y polarizaciones sumamente riesgosas. Pero no podemos dejar de lado la misma participación de Elon Musk, la participación de Waltz en materia de seguridad, de este joven en materia de migración y de otros más que se han ido sumando precisamente a este gabinete, que sin duda alguna será un gabinete muy, muy duro hacia todo lo que significa América Latina con tal de defender ese sistema de despojo, ese sistema de abuso, ese sistema en donde Estados Unidos busque poner el pie hacia todo lo que represente la parte sur de este continente, entre ellos, por supuesto, México. ¿Qué es lo que ha pasado en las últimas horas? Son varias historias, pero quiero comenzar con una en México para de ahí precisamente ir ligándolas, si les parece bien. Por un lado, porque aparte es un tema que ustedes me han preguntado, de Omar García Harfuch. Omar García Harfuch ya recibió el apoyo, el respaldo total del Poder Legislativo para crear lo que algunos definen como una supersecretaría en materia de seguridad pública. Ya por unanimidad, ojo, fue por unanimidad en los diputados, unanimidad ahora en el Senado de la República, se aprobó en lo general y particular la reforma al artículo 21 de la Constitución, que busca fortalecer la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y dotar a la dependencia que encabeza García Harfuch de instrumentos jurídicos que permitan su participación en la investigación de los delitos, una herramienta que el propio Harfuch ha dicho que es determinante para poder avanzar, dice él, en el combate al crimen organizado. El dictamen fue presentado por Lucía Trasvilla, no presidenta de la Comisión de Seguridad Pública, quien destacó que estos cambios fortalecen a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y al Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Queda claro lo que les mencionaba hace unos días. Hoy ya Omar García Harfuch tiene ahí la supersecretaría que diseñó, una supersecretaría que vendió a la doctora Claudia Sheinbaum. Yo no digo vender de manera peyorativa, lo digo en el sentido de que fue lo que ofreció, lo que pidió para poder hacer un combate real a un problema serio que tiene nuestro país y en dar resultados. Incluso la propia Claudia Sheinbaum ha apostado fuerte y ha dicho, va a dar resultados esta estrategia, pero por supuesto habrá que darle cierto tiempo. Es una estrategia parecida a la que llevó a cabo el presidente Andrés Manuel López Obrador, mas no igual. Eso hay que dejarlo muy en claro. La del presidente López Obrador estaba mucho más enfocada al tema de atender las causas. Incluso por eso estaba Rosa Isela Rodríguez al frente de esta dependencia, quien era una persona más abocada a ese tipo de conceptos que a la cuestión policíaca. Esto es lo que marca la principal diferencia. Harfuch ha diseñado una secretaría que ni de chiste tenía esas potestades con Rosa Isela y que tampoco las buscaron en el gobierno de López Obrador porque consideraron que no era necesario para fincar una estrategia central en atender precisamente los orígenes de la violencia, sino complementarlo, sí, con un trabajo más policíaco, más de estrategia como tal, centrado en las Fuerzas Armadas. Omar García Harfuch podrá investigar delitos, pero también va a coordinar esas mesas entre el Ejército y la Marina. Estamos hablando de un supersecretario, efectivamente. Aquí la pregunta que hay, y me parece que es clara y determinante, es, ¿habrá super resultados? Ya hoy por hoy ya no hay pretextos. Hoy por hoy García Harfuch tiene que empezar una estrategia, la aplicación de la misma, que lleve a los resultados. Eso es determinante. Ahora, es una estrategia que seguramente gustará a muchos vecinos del norte, a muchos personajes de Estados Unidos que desde hace tiempo han estado insistiendo en que México tiene que fortalecer las cuestiones policíacas y que tiene que regresar a esos estilos de detenciones mediáticas, detenciones que todos sabemos que no dejan grandes repercusiones en cuestión del fortalecimiento del mercado de las drogas y del crimen organizado, mas sí generan muchísima violencia. Eso, sin duda alguna, habrá quienes lo festejen en Estados Unidos porque es parte esencial de lo que ha señalado Harfuch también en torno a la inteligencia, detener a capos, lavado de dinero, es decir, combatir las finanzas de los criminales, así como también sus propiedades y, por supuesto, las mercancías que producen y que distribuyen. Esos son ejes fundamentales que ha señalado de la mano del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional. El punto es que esas detenciones de las que tanto claman en Estados Unidos no repercutan en hechos de violencia en México. No generen lo que hemos visto en otras ocasiones, que al descabezar un cártel, el cártel sigue operando exactamente igual, pero hay una violencia inédita porque comienzan a pelearse entre ellos o bien comienzan a pelearse los territorios con otras organizaciones afectando directamente a la ciudadanía. Yo soy y estoy convencido que las detenciones deben de darse, pero jamás como una idea de que son principales o contundentes, porque en realidad no pasa nada. Si quitas a uno, quitas a dos, quitas a tres, para realmente debilitar una estructura como tal, entras a un terreno de mucho más arriba, que son detenciones de políticos y de empresarios que están vinculados directamente con financiamientos y con operaciones de estas organizaciones criminales que a final de cuentas son las que ejecutan. Ahora, lo hemos dicho en otras ocasiones, la violencia tiene esos tres niveles. El que está acá arriba, que es el gran cártel, lo hemos dicho, Estados Unidos como tal, ¿no? El poder económico, el poder fáctico, ese poder de las transnacionales, de las corporatocracias, abajo lo que son los presidentes, gobernadores, secretarios de Estado, por supuesto, y más abajo los cárteles de la droga. Esos cárteles de la droga afectan directamente a la ciudadanía. Esos son lo que tiene que controlar García Harfuch. Los otros dos puntos, yo no quiero ser, pues, decepcionar a nadie, pero no los va a poder solventar porque ni siquiera pasa por él. El mercado de la droga no se va a acabar y no se va a acabar porque el gran promotor de la misma es el que supuestamente le hace la guerra y no se va a acabar porque ese mercado de la droga a ese promotor le permite meter sus narices en todos lados, le permite ser injerencista en todos lados, le permite imponer condiciones para el saqueo de recursos naturales. Por lo tanto, cuando a mí me preguntan, oye, vamos a ver una disminución de la violencia, eso sí se puede exigir y se pueden llevar a cabo operativos para controlar ese tipo de situaciones como tal. ¿Se va a acabar el mercado de las drogas? No. ¿Va a dejar de imponerse el mercado de las drogas en muchos sentidos para marcar estrategias injerencistas? Tampoco, porque insisto, eso ni siquiera le corresponde al gobierno mexicano. Lo hemos dicho,
El margen de acción por parte de los presidentes de nuestro país en el combate al mercado de las drogas es muy pequeño. La diferencia es qué haces con ese margen de maniobra para proteger tu soberanía y proteger a tu población. Lo vimos con Calderón. Calderón entregó el país completamente a la violencia, utilizó la misma como una necropolítica para administrarlo en un momento dado y responder así, medallita, a las instrucciones por parte de Estados Unidos y su estrategia securitaria. López Obrador dijo, no, vamos a atender las causas y voy a cerrar la puerta a muchas cosas. La pregunta es si Harfush se dedicará efectivamente a ir sobre esa violencia, pero no se descuidará la atención a las causas. Si se logra equilibrar perfectamente ese tenor, estaríamos ante una estrategia que va a dar resultados en ambos cuerpos y por lo mismo podríamos ver un sentir mucho más rápido en el día a día de los mexicanos y mexicanas que han estado sufriendo la hora. El tema de la seguridad también sirve para ejercer lo que le decía al principio de esta charla, las presiones por parte de la derecha. La derecha para la cual es necesario intervenir en México porque el gobierno mexicano no puede con el narcotráfico, porque el gobierno mexicano está coludido, porque el narcotráfico ya tomó el control del país. Esto lo dijo el propio asesor de seguridad de Trump, próximo asesor, como quieran llamarlo, Watts, ya lo dijo él abiertamente. Ajá. Hay que ir sobre los cárteles porque México no puede con él. El vicepresidente Vance ya lo dijo, hay que bombardear México. Es decir, utilizan este tema con el afán de exigirle al gobierno mexicano que cumpla ciertas tareas que con López Obrador ya no lo estaba haciendo, y no porque no quisieran hacerlas, sino porque López Obrador se dio cuenta que no eran ni siquiera, deje usted necesarias tal vez sí, o sí, pero no eran contundentes cuando hablábamos de disminuir la violencia o cuando hablábamos precisamente de mejorar la calidad de vida de la gente o cuando hablábamos precisamente de revertir el deterioro social. Eran mediáticamente importantes, pero a Estados Unidos le conviene siempre, a tal grado que veamos el enojo precisamente de Ken Salazar, del cual ya le platicaba por la tarde. Este embajador, quien de plano ya marcó su distancia con los gobiernos de la llamada Cuarta Transformación, los acusó de negar la realidad respecto a la inseguridad que impera en México, de echar la responsabilidad a gobiernos del pasado y a Estados Unidos por la situación de violencia, de cerrar la puerta a la cooperación con su país por razones ideológicas. Lo que le decía en la tarde, el señor Ken Salazar, además de cobarde, porque lo dice ahorita que López Obrador ya no está en el poder y que ya pasaron las elecciones de los Estados Unidos, le gusta fingir, ¿no? Y le quiere hacernos creer que Estados Unidos sí quería colaborar, quería cooperar, pero México cerró la puerta por cuestiones ideológicas. Qué bueno que le cerraron la puerta. Y fíjese que me enorgullece poderlo confirmar, algo que yo ya le había dicho en otras ocasiones, este, no, confirmar que el presidente López Obrador hizo bien cerrándoles la puerta en las narices. ¿Por qué? Porque está demostrado, lo hizo Bolivia. ¿Recuerdan el caso de Bolivia? Por eso no querían a Evo Morales, porque Evo Morales sacó a la DEA, así sacó a la DEA de Bolivia. ¿Y qué cree? La violencia alrededor de la hoja de coca en Bolivia disminuyó cuando ya no estaba la DEA. A eso le apostó también López Obrador, a quitar esa influencia directa por parte de estas agencias de inteligencia en la generación de violencia para el despojo de recursos naturales. Lamentablemente, la presencia del poder transnacional en México está sumamente anidado, está enquistado en muchos sentidos y en el estado profundo, incluso en diferentes niveles policíacos, militares y políticos, que juegan en contra de una estrategia que buscaba precisamente retomar la soberanía y atender 100% estas causas. Bueno, Ken Salazar dijo que la estrategia de brazos no balazos no funcionó, lo cual también me parece una gran mentira de este hombre, porque aún sin ser algo para festejar, funcionó más que la de Calderón o más que la de Peña Nieto, que tanto piden y claman los demócratas y republicanos en los Estados Unidos. Pero insisto, claro, ellos claman por eso, porque ellos controlan ese mercado de las drogas, ellos utilizan ese mercado de las drogas por un interés político. Y lo que quieren ahora es doblar a Sheinbaum para que Sheinbaum les abra otra vez las puertas y puedan hacer lo que quieran en nuestro país. ¿Para qué? Para seguir despojándonos de recursos naturales. No vienen para parar la violencia, no vienen para el mercado de las drogas porque ellos lo controlan. No, lo que quieren es meterse para de una u otra manera influir en lo que son las discusiones de las reformas. Las reformas, por ejemplo, como las que se han tomado en los últimos días, que tiene que ver con el litio, que tiene que ver con la electricidad, que tiene que ver con la energía, con lo energético, que va a tener que ver con el agua, ¿me entiende? Eso es lo que importa en el mercado de las drogas. Para eso se utiliza el mercado de las drogas, para invadir países literalmente de una manera diferente, para involucrarte y para empezar a influir
a través de la violencia, a través de la seguridad, en esa toma de decisiones en beneficio de la corporatocracia que manda en los Estados Unidos. Por eso me parece muy bien que el embajador haya confirmado que se le cerró la puerta en las narices. Ojo, ahora le voy a decir una cosa, por ejemplo, este hombre dice, vean lo que pasa en Sinaloa, vean lo que pasa en Chiapas, vean todo esto. Sí, yo lo primero que le diría es, fíjese usted, le voy a estar chismoso en lo que hacen las armas, ¿no? Que le vende a los capos, bueno, sus armerías, dejen sus armerías, su industria armamentística, ajá, de la cual tienen ustedes un lobby muy fuerte en el Partido Demócrata y Republicano, que son los que arman para generar esa violencia. No me venga ahora que está muy preocupado con Chiapas, cuando ustedes son precisamente los que están fomentando ese tipo de acciones para que lleguen sus transnacionales a quedarse con los minerales de, de Chiapas. Y si es un problema grande de México la violencia, sí es, pero si ustedes terminaran con la adicción, que no lo van a hacer nunca porque les conviene para tener un control social de su población, nosotros no tendríamos este problema de violencia porque nosotros no tenemos un problema de adicción a las drogas. Más bien dicho, los que le echan la culpa siempre a otros es los Estados Unidos. Como en el caso del fentanilo, que ustedes crearon esa crisis, ustedes la fabricaron a través de su industria farmacéutica, como lo hicieron con el crack, como lo hicieron con la heroína, como lo hicieron precisamente con la marihuana, para tener control, como ustedes mismos lo reconocieron, de activistas, de líderes sociales y de comunidades que se oponían a qué? Al sistema bélico que los ha sostenido. Por eso es que ahora que cuestiona a la presidenta Claudia Sheinbaum por el tema de la seguridad, por eso también aparece esta decisión de fortalecer la figura policíaca en la estrategia como una especie de contramensaje para tratar de calmar ciertas aguas en los Estados Unidos. Ahora, el conservadurismo en México cree que, como se dice el ladrón, ¿no? Que todos son de su condición. Por eso pensó que convocar al intervencionismo extranjero en el tema de seguridad, en el tema económico, en el tema de la reforma judicial, contaría con la simpatía de muy amplios sectores ciudadanos y obviamente se equivocó. Solo concitó el respaldo de ese tercio de la población mexicana que es de pensamiento conservador, pro-yanqui, racista, criollo, finalmente antimexicano. Y ahí están en ese bando, por no llamarle banda, los ecologistas, los indigenistas nylon, los clasemedieros desclasados, los desorientados, las cúpulas empresariales y financieras, los políticos corruptos enriquecidos al amparo del poder público y particularmente al amparo del régimen neoliberal que como a todos, absolutamente a todos nos consta, durante más de 3 décadas en parte vendió este país, perdóneme, y en parte lo compró. Ahora, es por eso que le decía la andanada que viene. Rápido. Este miércoles, durante la conferencia matutina, la secretaria de Energía, Luz Helena González, informó que la producción de petróleo y gas será fundamentalmente para abastecer el consumo interno, dejando de lado la exportación. ¿Sabe a quién no le gusta esto? A aquellos que dependían de lo mismo. Anunció que no habrá incremento en los precios de los energéticos en términos reales durante los próximos años. ¿Sabe qué les molesta? Soberanía es la palabra. Luz Helena González está hablando de soberanía. Nuestros recursos son para nosotros, para cumplir las demandas de nosotros principalmente. Y eso claro que no le gusta a los Estados Unidos, que consumen energía, que consumen gas, que consumen electricidad por todos lados. Y claro, no le gusta a ese norte global que haya actitudes soberanas del sur global. No les gusta para nada. Y por eso han llevado durante años esa cobarde narrativa de que Pemex es un espotorbo, de que hay que vender a Pemex. Ya ve lo que dijo hasta el Chumel Torres, ¿no? Que había que vender a Pemex y que te desahogaras y con Pemex te quitabas de problemas, a mostrar una profunda ignorancia en todos lados. Pero es ahí donde viene ese conservadurismo, en donde de plano, ¿no? De plano, nos casi nos dicen, no, hay que usar nuestra riqueza para financiar hasta las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Una infamia, una infamia. Por eso son millones los que luchan por la existencia de México como una nación libre, soberana, independiente. Mientras México siga siendo dependiente de las fuerzas económicas malignas que se han desatado desde hace años en nuestro país, en el mundo entero, no hay desarrollo ni futuro, ¿eh? Y los beneficios solamente son exclusivos para los oligarcas. Ahora, en el TEMEC, ¿qué fue lo que dijo Canadá del TEMEC? Estaría pidiendo, bueno, uno de los, no fue Canadá, y esto hay que dejarlo muy, pero muy, muy en claro, ¿no? Eso es un punto.
el primer ministro de Ontario fue el que propuso la idea de que el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá sea un acuerdo bilateral entre su país y Estados Unidos. Doug Ford es el nombre de este personaje. El secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, afirmó que ese planteamiento no le convendría a ninguno de los integrantes del tratado. Dice, entiendo la motivación de Canadá, cree que pues, sacando a México se llevarían todo lo que es electromovilidad, nuevas tecnologías, en fin, lo creo, pero no le conviene en ningún sentido porque al hacer bilateral el negocio, tus condiciones de negociación, por definición, se ven deterioradas. Pero además, me parece que Canadá olvida un factor clave en todo esto. El encuentro entre Donald Trump y Andrés Manuel López Obrador, el presidente mexicano elogió la gentileza y el respeto del entonces presidente norteamericano. Y López Obrador dijo, nunca trató de imponernos nada que vulnere nuestra soberanía. El acuerdo TEMEC es una intersección en donde México pudo superar la pelea alrededor del famoso muro, si iba o no iba, para debatir sobre el tema del mantenimiento de las radicaciones e inversiones industriales, las famosas maquiladoras. Sin duda alguna, el TEMEC también le dio a México una salida, ¿no? Y cerró una última etapa de estas desiguales relaciones que convirtieron a la industria mexicana en una maquiladora de los monopolios norteamericanos, particularmente de su otrora poderosa industria automotriz. Entonces, si Canadá supuestamente dice que nos quiere sacar a México traería graves consecuencias, pero ahí está la presión. México no puede eludir su relación de conveniencia con Estados Unidos, ni aún en los momentos más audaces y brillantes de sus políticos y políticas antiimperialistas, hubo una ruptura de los fuertes lazos económicos que ligan a las dos naciones. Y es en estos momentos de la crisis económica en materia mundial, por ejemplo, que se avecina o que se ha hablado mucho de ello, que sin duda alguna se ve todavía más complicado que se llevara a cabo una acción de este tipo. ¿Por qué razón? Porque a final de cuentas están creciendo los BRICS. Están creciendo los BRICS como una oferta muy clara al respecto y Estados Unidos no se va a dar un balazo en el pie peleándose con México, por lo menos no van a dejar que Trump lo haga, esa misma corporatocracia, por lo tanto solamente están jalando y presionando para que las cosas sean como ellos quieren, pero si México se para firme, le puedo garantizar que va a pasar esa tormenta. Claro, habrá cosas que pierdas, claro, es una negociación, pero vas a ganar mucho más. Así de claro, tan solo en los últimos 30 años la cuota de China en el PIB mundial en cuanto a paridad de poder adquisitivo pasó del 6% a casi el 20%. Europa pasó del 21 al 14%, Estados Unidos del 20 al 15%. Esa es precisamente la fortaleza de los BRICS y que no se pueden dejar de lado. Y la última nota que comentamos con ustedes, por supuesto, tiene que ver con el maíz transgénico. Eh, y que va con esto que les comento. El decreto de López Obrador del 14 de febrero de hace un año, si no me recuerdo, fue en 2023, fue un hecho histórico. Se prohibió el uso del maíz transgénico para el consumo humano de masa y tortilla. Los grandes afectados por este decreto estaban furiosos, están furiosos. Los gobiernos de Estados Unidos, de la Unión Europea, sus multinacionales químicas, BASF, Bayer Monsanto, Dow DuPont, comercializadoras de granos, como Cargill, como Archer Daniels, en fin, y otras que controlan mercados mundiales y sus organizaciones de agricultores de Iowa y otros estados que se muestran dispuestos a unir esfuerzos para invertir grandes cantidades de dinero con el fin de eliminar este decreto que pone en riesgo la inmensa estructura comercial, legal, política internacional que han creado en las últimas 4 décadas. Para empezar la batalla, ellos difundieron muchas mentiras, verdades a medias, tales como que no hay base científica para rechazar el glifosato o las semillas transgénicas, que se viola el libre comercio en el Temec, que se elevaría mucho en México el precio del maíz, que se provocaría hambre, que México tardaría muchos años en lograr autosuficiencia en la producción de maíz, por supuesto. Una sociedad bien informada, consciente de lo que pasa con la tortilla que comemos, en algunos meses podría remontar esos desafíos por medio de una movilización espontánea extraordinaria. No, pero lo cierto es que este tema del maíz también es una invasión extranjera. ¿Por qué decirlo así? Porque a final de cuentas el maíz es parte de la cultura mexicana, tiene una trascendencia. Podemos afirmar sin temor a equivocarnos que el maíz era la base fundamental de la sociedad. Existe una relación indisoluble del mismo con los grupos humanos que habitaron el territorio desde tiempos prehispánicos y dichas culturas basaron su desarrollo en el cultivo de este cereal. Además, esta relación ha permanecido hasta el presente en las poblaciones rurales indígenas. Por eso es tan importante no perder de vista lo que se ha dicho al respecto, porque supuestamente México no tendría buenas noticias en el aspecto del maíz.
¿Qué refiero con esto? A que México fue informado en un resultado preliminar que perdió el panel de controversia que solicitó Estados Unidos en el marco del TEMEC contra la prohibición de hacer importaciones de maíz genéticamente modificado a territorio mexicano. Esto lo confirmó Marcelo Ebrard, titular de Economía, quien dijo, ya nos dieron el resultado preliminar, todavía no termina el proceso, terminará en diciembre, pero a lo mejor nos lo ganan. Fue lo que dijo al participar en el seminario América del Norte, lo que se avecina, organizado por el Colegio de México. No obstante, en entrevista con medios, negó que el gobierno mexicano haya perdido el panel solicitado por Estados Unidos para impugnar las medidas establecidas en el decreto del presidente López Obrador en febrero del 2023. Vamos a esperar que lo que pase, pero insisto, hay que tener mucho cuidado con este tema del maíz transgénico y no tragarnos ninguna mentira, porque es parte de una invasión como tal, a través de cada una de estas esferas que le he puesto sobre la mesa, que lo que buscan es acabar con soberanía, es detener cambios profundos, es mantener a México sometido. Y solamente la derecha conservadora y los apátridas lo festejan. Como siempre, un gusto, como siempre, un placer. Al ratito no se pierda la entrevista con Federico Anaya. Pulgar arriba y suscríbanse. Gracias.